no. Ok, vamos a comenzar otro tema. ¿Ustedes recuerdan el último tema que estuvimos viendo, ¿verdad? Del sí, ¿verdad? Sí, ok. Básicamente, ¿verdad? El Trees es una herramienta que nos facilita, o sea, facilita la vida a la hora de escribir un AST, ¿verdad? O sea, no tenemos que escribir un montón de clases, un montón de código. Ya tenemos un AST. El siguiente paso, ¿verdad? O sea, el proceso, o sea, es generación de código. Obviamente, generación de código podemos hablar de inmensidad. Bien. O sea, en esta clase nosotros nos vamos a quedar con eso, generación de código no optimizado. Significa que el código que nosotros generemos va a ser feo, pero funciona. Es lo que esperamos. Pero no esperamos que sea el código más optimizado, ni nada que se parezca, pero sí que sea funcional. Entonces, en este capítulo ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo generamos código no optimizado? Simplemente funcional, en ese sentido. Podemos también titular, vamos a decir, este tema ahora como introducción a los CFG, a los grafos de flujo de control, en ese sentido. Es decir, vamos a hablar aquí de eso. Ok, entonces, ¿cuál es el outline o el esquema, ¿verdad? Del cual vamos a partir? O sea, realmente aquí es donde estamos ahorita. O sea, lo que tenemos es el análisis sintáctico del parser, obtenemos un AST. Entonces, luego, la idea aquí es la siguiente. Del AST, claro, aquí nosotros vamos a aplicar el análisis semántico y todo el asunto, y de aquí vamos a generar un CFG. Este le llamamos un punto intermedio. A partir del CFG se puede hacer un montón de cosas. De hecho, se puede hacer un montón de optimización. De nuevo, nosotros no esperamos, ¿verdad?, implementar esas optimizaciones en el proyecto, sino que simplemente pasar del CFG al código ensamblado. Y del ensamblador simplemente va a pasar a, ¿cómo se llama?, al ejecutable, en ese sentido, usando un programa ensamblador, en ese sentido. Es para que lo tengan claro. Entonces vamos a hablar, o sea, específicamente en este capítulo del CFG, o mejor conocido como el Control Flow Graph. O sea, es un grafo de flujo de control. Ahí hay un pequeño ejemplo que dice el código fuente al lado izquierdo. Aquí tenemos el código fuente. Y aquí tenemos, o sea, ¿cuál es la idea? Básicamente, ¿cuál es la idea? O sea, es un CFG, básicamente. Entonces, decíamos, ustedes recuerdan esto, ¿verdad? Que el CFG es una representación de bajo nivel. Hablábamos de eso, ¿verdad? En este punto, de repente eso debería estar más claro, ¿verdad? O sea, el CFG está bien cerca ya del ensamblador. Entonces, lo que estamos buscando en el CFG, a diferencia del AST, si ustedes recuerdan, en el AST nosotros buscamos, en mayor medida, mantener la representación, ¿cómo se llama el programa fuente? O sea, cuando decíamos tenemos un nodo while, un nodo if, un nodo repeat, o sea, lo que sea. O sea, esto representa básicamente, vamos a decir, elementos del programa fuente, en ese sentido. Por eso recuerden, a la AST también se le llama una representación de alto nivel, en ese sentido. Mientras que en el CFG perdemos todo ese concepto, vamos a decir, de estructura, y lo que tenemos es eso, puro, ¿cómo se llama?, flujo entre bloques. Ya vamos a ver cómo llamamos cada uno de estos. O sea, claro, en un grafo típico, ¿verdad?, diríamos estos son nodos, ¿verdad? ¿Y estos qué son? ¿Cómo le llaman un grafo? Las aristas, ¿verdad? Muy bien. Entonces decimos un grafo es nodos y aristas. Aquí los nodos van a tener un nombre especial, pues porque va de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Igual, ¿verdad?, las aristas básicamente aquí van a representar el flujo. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? O sea, de este, ¿cómo se llama?, de este nodo, podemos decir que puedo ir hacia acá o puedo ir hacia acá. O sea, hay dos caminos, también llamado branch, ¿verdad?, en ese sentido. Y eso depende, en este caso, de esta condición, en ese sentido. Pero básicamente eso es lo que van a encontrar, o sea, en cada nodo, máximo dos aristas, en ese sentido. Eso es una, vamos a decir, eso es una ventaja, en ese sentido. Bueno, en español, o sea, tendríamos que es una bifurcación, o sea, puede ir hacia un lado o hacia el otro, en ese sentido. De repente, de lo que ustedes han visto hasta ahora, o sea, lo más parecido a un grafo de flujo,
serían los, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de esto ahora en ese sentido. ¿Saben? Pero que básicamente también representa, ¿cómo se llama? El flujo, ¿verdad? Los diagramas de flujo también. Entonces, grafos de flujo, diagramas de flujo, pues vienen a ser lo mismo, vamos a decir, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ahora si se fijan, esta es la forma en la que nosotros representamos repetición, o sea, ¿cómo se llama? Un ciclo, vamos a decir, en un grafo de flujo. O sea, de este nodo, si ustedes se fijan, regresamos acá. De hecho, este es el while. Si ustedes se fijan, la condición por aquí. Hay un while que dice mientras i menor que n, en ese sentido. Entonces, la condición está acá, se compara, y dependiendo de la comparación, hay una bifurcación. Puede ir hacia acá o puede ir hacia acá, en ese sentido. Entonces, otra de las cosas, ¿verdad? Que, bueno, vamos a mencionar de una vez, es que todas las operaciones, ¿cómo se llama? Que van a ver en los nodos, vamos a ver que son puros cálculos, no pueden tener más de dos operandos, lo que se llama código de tres direcciones. En ese sentido. Tres direcciones porque hay dos operandos, o sea, de parámetros, vamos a decir, y un argumento de estilo. En ese sentido. Entonces, si ustedes se fijan, ese diagrama que está ahí cumple con ese requerimiento. En cualquier línea que ustedes encuentren ahí no hay más de tres operandos, solamente llamadas direcciones también. Código de tres operandos o de tres direcciones. En ese sentido. Todo cumple el requerimiento. Vamos a ver. Bueno, en realidad, bueno, estoy mintiendo porque esto realmente sí rompe esa regla. Vamos a ver que más adelante esto no es permitido. ¿No? ¿Sí? Aquí tenemos, a pesar que usted me dice, no, pero la S es la misma, sí, pero al lado, o sea, este cuenta como un right value aquí y como un left value acá. Entonces sería 1, 2, 3, 4. O sea, en ese sentido. Entonces, no cumple el requerimiento de tres operandos de tres direcciones en ese sentido. Ok, este ejemplo básicamente es para dejar claro que, o sea, cómo se ve un grafo de flujo o un CFG. Ok, ahora un par de definiciones. Esto es nomenclatura que deben tener bien claro. Entonces, los nodos, ya dijimos, un grafo tiene nodos y aristas. Bueno, en un CFG todos los nodos representan cálculo. O diríamos expresiones, son puras expresiones y asignaciones. Expresiones, asignaciones. Y cada nodo, o sea, fíjense bien, este es el nombre que le vamos a dar nosotros a cada nodo, le vamos a llamar un bloque básico. Claro, esto tiene que cumplir ciertos requerimientos. En ese sentido. ¿Sí? Entonces recuerden ese término, es un bloque, o sea, le vamos a llamar bloque básico en ese sentido. Entonces, para que sea un bloque básico, bueno, es una secuencia de instrucciones con los siguientes requerimientos. No deben haber saltos desde la mitad o de algún punto intermedio, vamos a decir, no desde la mitad, de algún punto intermedio sería aquí la palabra correcta, ¿verdad? O sea, desde puntos intermedios. O sea, cualquier punto intermedio del bloque hacia afuera. Eso significa ahora que solo pueden haber saltos desde el... Para que esto quede más claro ahora. Es decir, para que sea un bloque básico no puedo decir que aquí, de esta instrucción, no sé, es un salto. No se permite. ¿Saben? O sea, si han de haber saltos o bifurcaciones, ¿verdad? Tienen que ser la última línea. En ese sentido. La última instrucción es la única, vamos a decir, la última instrucción del bloque básico es la única permitida, ¿cómo se llama?, hacer bifurcación. Y al revés también también hay requerimientos. O sea, las aristas que lleguen, o sea, aquí saltos, o sea, estos serían aristas realmente ahora. Las aristas que llegan al bloque no pueden ir a ningún punto intermedio. Digo. Sí, estamos acá. Okay. Entonces no puede ir a ningún punto intermedio. O sea, si hay una arista hacia el bloque básico, significa hacia el inicio. O sea, vamos a regresar al inicio del bloque, en ese sentido. ¿Sí se entiende la idea? ¿Verdad? O sea, por eso se llama un bloque básico. La ejecución comienza en la primera instrucción y termina en la última del bloque. Y nadie lo puede interrumpir en el medio. No pueden haber interrupciones en medio del bloque, en ese sentido. Ok, y esto, bueno, dice un bloque básico debe ser maximal. O sea, debe abarcar la mayor cantidad de instrucciones posible. En ese sentido. Es decir, si bien es cierto, ustedes lo analizan aquí, ¿verdad? Esto podría ser 4 bloques básicos y cumplen los primeros requerimientos. Es decir, ok, S igual a 0, después hacer otra, ¿sí? A igual a 4 y así sucesivamente.
¿ok? Pero esto, o sea, se puede agrupar en ese sentido. Entonces debe ser, ¿sí? O sea, abarcar el máximo posible. Diga. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, pero ya más o menos se pueden hacer una idea ahí, o sea, ustedes. Para poder agrupar, fíjense bien, para poder agrupar dos bloquecitos, ya vamos a ver, hay un algoritmo, es bien simple, pero básicamente tenemos que cumplir estos requerimientos. O sea, no puedo agrupar si va a haber un salto, o sea, en medio del bloque hacia afuera. ¿No? Entonces no lo puedo agrupar. Si tuviera dos, ¿cómo se llama? Dos nodos seguidos, por decirlo así, en ese sentido. No lo puedo agrupar en un solo bloque. ¿Sí? Si resulta, vamos a decir, un salto a la mitad o un salto desde la mitad, por ejemplo. Así en términos informales. Ahora, vamos a hablar del algoritmo en términos más formales. ¿Sí? Y aquí está lo que les decía ahora. Al final de cuentas, para lo que esperamos es que la ejecución comienza en la primera instrucción y obviamente termina, o sea, la ejecución del bloque básico en ese sentido. Y las aristas, para lo último, las aristas representan el flujo. O sea, ejecutar primero este bloque, hay un root node, vamos a decir, la ejecución comienza ahí, ¿sí? Y de ahí, básicamente siguiendo el flujo, ¿cómo se llama? Las aristas, nosotros podemos crear un intérprete también, ¿verdad? De código en ese sentido. Esa sería otra aplicación, vamos a decir, del grafo de flujo. O sea, no solo generar código, sino que también, ¿cómo se llama? Crear un intérprete. Ok. Ahora entremos en materia, porque esto es algo de lo que ustedes van a tener que hacer, ¿verdad? O sea, tengo un AST y quiero generar un CFG. Entonces vamos a ir a instrucción a través vamos a decir, de las instrucciones de alto nivel más comunes, como por ejemplo el if, then, else, en ese sentido. Entonces, el código fuente, bueno, pensado en C, vamos a decir, esto sería un if, tiene una condición, ¿verdad? Hay un bloque aquí true y hay un bloque false, vamos a decir, ¿sí? If then else, ¿verdad? O sea, este es un bloque que tiene else también. El AST se vería así, hay un nodo if, el cual tiene básicamente 3 hijos. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? De hecho, esto es algo que tuvieron que hacer en la prueba de ayer, ¿verdad? Esto lo tiene fresquecito. Hay un nodo que representa la condición. Un AST nodo. Hay otro nodo que representa la parte true. Y hay otro nodo que representa el bloque false. En ese sentido. Ahora, ¿cómo se convierte eso en un CFG? Recuerden que en el CFG, o sea, nosotros tenemos que representar, o sea, el flujo en las aristas, en ese sentido. Ya fíjense bien, obviamente el proceso es recursivo. Básicamente es, de nuevo, un recorrido en profundidad del AST, el cual convierte primero, o genera, vamos a decir primero, un CFG para la condición. O sea, piensen que hay un método y le decimos, ok, deme el CFG de la condición. Fíjense, el único requerimiento, o sea, que nosotros tenemos ahí es que la última instrucción de esa condición debe ser una bifurcación o una condición. Me diga true o false. O sea, que va a tener dos aristas. Entonces el true, voy a hacer una arista acá y lo voy a mandar al inicio del bloque, ¿saben? Del bloque básico del CFG de true, del bloque true. Es decir, agarramos el bloque true o el nodo, el AST node true, y lo convertimos en un CFG. Es decir, convertimos todo en CFG. Entonces tiramos una arista de la condición, o sea, el true hacia acá y el false hacia acá. Y luego, fíjense bien, hacemos un nodo especial que se llama no operation. Significa no hacer nada. Es un nodo especial. Y este es el punto común, el punto de unión, donde van a llegar. ¿Sí se entiende la idea? Ya recuerden, ya por cada nodo del AST lo vamos a convertir en un CFG. Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá. O sea, convertimos la condición en un CFG. Eso es recursivo. Y ese nos tiene que dar dos aristas. ¿Sí? Esa es la versión gráfica. Vamos a ver la versión algorítmica, pseudocódigo, ahora de esto. Dígame. En caso de que vaya nada más, ¿verdad? Porque si hubiera algo más, seguiríamos haciendo otro CFG, por ejemplo. No, claro. O sea, el punto es, y esta es la clave, o sea, para resolver cualquier problema. Usted se concentra o separa el problema mayor, o sea, claro, el programa puede tener 300 instrucciones.
Pero unas van a ser if, otras van a ser while, o sea, ese tipo de cosas. Pero este es el esquema que usted va a usar para un if else. O sea, cuando esté implementando, o sea, piensen en TRICC, el operation to CFG, por ejemplo. Entonces, cuando sea if, usted va a retornar eso. ¿Ok? O sea, usted va a decir, aquí va a haber un begin node, vamos a decir, y este va a ser el end node. Y claro, eso le va a permitir a usted tomar ese CFG y enlazarlo con otros nodos, como usted dice. Si hay otra instrucción después del if, entonces, de este nodo voy a tirar una arista hacia el siguiente. Y si hay antes de este, pues del nodo antes voy a tirar una arista hacia el inicio de acá. O sea, aquí tiene que haber un inicio. O sea, si ustedes lo ven el requerimiento, bueno, yo se lo dije, ahora que el requerimiento de este CFG es que tenga dos nodos de salida. Pero realmente también hay otro, que tenga un nodo de llegada. En ese sentido. Porque ese es el que me va a permitir a mí enlazar. ¿Sí? O sea, lo que usted acaba de decir, las instrucciones que están antes van a tirar una arista hacia el inicio. Y si hay, después de este if, hay más instrucciones, entonces de este nodo de salida, de este NOP, que dice acá, entonces voy a tirar arista hacia la siguiente, bueno, hacia el inicio, el nodo inicial de la siguiente instrucción. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de cómo va a enlazar todo? Claro, entonces por eso nosotros nos concentramos, o sea, instrucción por instrucción. Diga. Como por ejemplo, al momento de cuando se hace la programación por bloque, por así decirlo, donde uno tiene que ir viendo ese tipo de flujo. Correcto. O sea, este es un bloque, pues, que tiene, ojo, ya van a ver más que esto es bien importante. Todo bloque que hagamos debe tener un inicio y un final. O sea, un nodo donde comienza y un nodo donde termina. No olviden el begin y end, vamos a decir. Esos nodos van a ser esenciales para enlazar, o sea, estos bloques con otro bloque. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces avancemos a la siguiente instrucción. Un if que no tiene else. También estaba, ¿verdad? En la prueba. Un if sin else. O sea, if then. Este es más simple porque solo tiene, bueno, así se ve el código fuente de esto, ¿verdad? Así se ve el AST, solo tiene dos, en realidad solo tiene dos hijos, ¿verdad? Entonces es más fácil. Siempre hay dos, fíjense bien que la condición siempre tiene, o sea, dos nodos de salida. Perdón, dos aristas, corrijo ahí, ¿verdad? Dos aristas de salida. True y false, en ese sentido. Solo que el true, o sea, si es true, si ustedes se fijan, pues vamos al nodo inicial de este CFG. Y del nodo final, eso significa que aquí hay un nodo inicial y un nodo final, vamos a este nodo especial que le llamamos NOP. Y aquí pues no hay else, si ustedes se fijan. Así. ¿Sí? Nada nuevo, ¿verdad? Comparado con el anterior. Un while. ¿Cómo se ve un while? Dele, no se preocupe. ¿Revisamos acá? Ok. En el proyecto tenemos, por ejemplo, EOC, entonces, digamos, puede tener N hijos. Ahí se la puede jugar de varias formas, ¿sabes? O sea, lo puede hacer como ¿cómo se llama? Como if anidado en ese sentido. Probablemente sea la forma más práctica. O sea, como que cuando usted tiene, ok, if, no sé, vamos a decir C1, una condición, statement 1, vamos a decir, luego tiene else, if, otra condición, statement 2, C2, vamos a decir acá, y digamos que aquí hay el else, ¿sabes? Else S3. Lo más práctico, vamos a decir aquí, es hacer esto como if else y esto como otro if else. Y este if else es parte del en ese sentido. Es lo más práctico y entonces explica todo lo que acabamos de ver en sí. No se lo tienen que complicar. Facilito. Ok, el while. Bueno, el nodo while se parece al if de el AST, ¿verdad? Nada más. O sea, así se ve un while, bueno, tiene una condición y tiene un loop body, como dice acá, ¿verdad? El nodo tiene dos hijos, que es la condición y statement, ¿verdad? En ese sentido. Mismo proceso, ¿verdad? Convertimos en CFG la condición. Recuerden, eso nos va a dar un nodo inicial y dos nodos de salida. No olviden eso. Cuando sea, en realidad, en cualquier caso de una condición, ustedes van a tener un nodo de llegada y dos nodos de salida, cuando sea una condición. Entonces, si esto es true, nos movemos al nodo inicial
de este CFG, el cuerpo del ciclo. Y fíjense bien que el nodo de salida del cuerpo del ciclo automáticamente lo mandamos al nodo inicial de la condición. Y así logramos la repetición. Y en el caso de false, lo mandamos a este nodo. Sí, creo que en este punto pues ya deberían ir captando cuál es la idea, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí? Ok. Cuando tenemos una secuencia, aquí dice para sentencia, realmente es secuencia. En la prueba, esto era block statement. ¿Verdad? Block statement era básicamente esto. Entonces tiene que recordarle, o sea, dos hijos. Pero eso no significaba que solo podían haber dos statements, ¿verdad? Porque recursivamente, de hecho, statement 1 podía ser block statement y statement 2 podía ser block statement. La típica, o sea, forma de abordar eso es, ok, statement 1 es un if, while, lo que sea, y statement 2 es un block statement. Se convierte como en una especie de lista enlazada. Entonces, convertir eso en un CFG es bien facilito. O sea, convertimos en CFG la primera statement y eso nos va a dar un nodo inicial, un nodo final. Convertimos en CFG el statement 2 y eso nos va a dar un nodo inicial y un nodo final. Y lo único que hacemos es, del nodo final de este, tiramos una arista al nodo inicial del otro. Y problema resuelto. ¿Sí? Ese es más sencillito, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, si el statement 2 fuera, o sea, un block statement, o sea, esto se repite. O sea, aquí hacemos dos nodos, o sea, bueno, más de dos nodos, obviamente. Convertimos en statement, perdón, en CFG el statement 1, statement 2, y eso se empieza a expandir, ¿verdad? Entonces, block statement, ¿verdad? O sea, aguanta con cualquier cantidad de statements en ese sentido. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Ok, entonces ahí, ¿verdad? Con esas 4 instrucciones, diría yo, deberíamos haber dejado bien claro cuál es la idea para convertir un AST en un CFG, o cómo pasamos de un AST a un CFG en ese sentido. Entonces, supongo que terminamos el proceso o sea, terminó la operación. No sé, le llamamos to CFG, por ejemplo. Y ya convertimos el AST en CFG. El problema es que el output de esa operación, así como lo vimos acá, no va a cumplir los requisitos del bloque básico. O sea, los que pusimos al principio, ¿se acuerdan? Que tiene que ser maximal, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Básicamente es eso, ¿sí? Que van a haber un montón de nodos ahí saltados, vamos a decir, o sea, pequeñitos. Entonces, para hacer eso, o sea, vamos a convertir, o sea, el CFG, ¿cómo se llama? O sea, en los nodos en bloques básicos, vamos a decir. Entonces, vamos a visitar. Este es un recorrido en profundidad también del grafo. Entonces, la idea, obviamente, es esto. Esa es la idea básica, combinar nodos adyacentes. Pero los vamos a combinar si y solo si cumplen estas dos condiciones. La primera, que exista una arista de salida desde el primero. O sea, piensen que hay dos nodos, ahora vamos a llamarle el primero y el segundo A y B. O sea, en ese sentido. Entonces, si del primer nodo solo existe una única arista de salida y en el segundo nodo, ¿sí? Solo existe una arista de llegada, se combina. O sea, los puedo hacer un solo nodo y eliminar la arista. O sea, esto se convierte en esto. ¿Sí? Entonces recuerden, solo aplicando esas dos reglas, ¿verdad? O sea, recorremos el grafo, o sea, el grafo que obtuvimos del procedimiento anterior, lo recorremos y aplicamos esas dos reglas. Cada vez que encontremos un nodo, vamos a decir, ok, vamos a agarrar el adyacente, cualquier adyacente, vamos a decir, ok, el primer nodo tiene solo una arista de salida y el adyacente tiene una de llegada. Si la respuesta es sí, combinen. Combinarlo significa hacer un solo nodo y eliminar la arista. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ok, bien simple ahora. Entonces aquí hay un ejemplo. O sea, este es un grafo. Este es el mismo que vimos al inicio ahora.
Entonces, fíjense bien, supongo que este es el root node. Y comenzamos aquí. Llamémosle A y B, en ese sentido. Entonces, ¿se cumplen las condiciones? O sea, este nodo debe tener una única arista de salida, sí. Y este solo tiene una de llegada, sí. ¿Se viene? Se combina. De hecho, estos son fáciles. Ahora, o sea, lo mismo. Ok, bueno, este es un poquito más, requiere un poquito más de análisis. A y B. Entonces, el nodo A tiene una arista de salida, sí. Y el B tiene una de llegada, sí. Entonces se combinan. Al combinarlo, fíjense bien que estas dos aristas pasan a formar parte, las dos aristas de salida, de este meganodo, lo vamos a llamar. En realidad este bloque ya es un bloque básico. Ya se convirtió en bloque básico. O sea, cumple todos los requerimientos. ¿Saben? Solo una arista de llegada, máximo. Y no hay aristas de salida intermedias en ese sentido. Y es maximal, es decir, abarca la mayor cantidad de nodos adyacentes posible. En ese sentido. Ok, ahora entre digamos ahora todo este nodo se convierte en A y este, digamos, es un adyacente, sería B. Entonces dice, bueno, el nodo A, ¿cuántas aristas de salida tiene? Tiene 2. Ya no cumple, o sea, no puedo combinar el A y el B. Ok, ahora tengo este otro. ¿Sí? Mismo problema, ahora el nodo A tiene 2 aristas de salida en ese sentido. Entonces, si avanzamos, recuerden que este es un recorrido en profundidad, tendría que ir a través de todos los nodos adyacentes de este, que sería este y este. Entonces, vamos a ir a través de este. Si este es B. ¿El nodo A tiene una arista de salida? Sí. Cumple el primer requerimiento. Ahora, ¿qué pasa con el nodo B? Tiene 2 de llegada. ¿Sí? Entonces, no los puedo combinar en ese sentido. Entonces, si nos vamos acá, sucede lo mismo. Este tiene una de llegada, que es esta, una arista que llega, pero este nodo tiene 2 de llegada, entonces no los puedo combinar. Entonces, avanzando aquí, este sería el siguiente, y sus adyacentes serían estos, que tampoco se pueden combinar en ese sentido. Y luego aquí estos dos sí están combinados en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces recuerden, dos nodos se pueden combinar si, solo si tiene una arista, o sea, el nodo, primer nodo, vamos a decir, tiene una arista de salida y el segundo nodo o el adyacente tiene una de llegada, nada más. Una de salida, una de llegada. Si no se cumple ese requerimiento, no se pueden combinar. Entonces, lo resultante aquí ya es un grafo de flujo donde todos los nodos son bloques básicos, en ese sentido. Del esquema anterior, o sea, el que vimos, el AST to CFG en ese sentido, no resulta un CFG con bloques básicos. Hay que aplicar este procedimiento para convertirlo en un CFG con bloques básicos. ¿Sí? Entonces, para sumarizarlo, el proceso sería, para obtener un CFG, primero pasar AST to CFG. Vamos a quitar esta, que la flecha es. Y luego, ¿sí?, construir los bloques básicos con este método que acabamos de bloque básico. Y ahí sí vamos a tener un CFG con bloque básico. Y después de tener el CFG con bloque básico, realmente ya podemos proceder a generar código, lo que llamamos generar código no optimizado. ¿Sí? Es básicamente el proceso que ustedes tienen que seguir. Diga ahora. También me queda claro por qué tenemos que hacer. O sea, porque decíamos, una vez hacemos una semana, Okay. entiendo que ya funciona la teoría del lenguaje. Cuando dice ya funciona, ¿a qué se refiere? No, al menos, bueno, por ejemplo, si queremos correr en Word, por ejemplo, ya con la parte que hemos visto hasta ahorita de Freezing, entonces ya funcionaría Word, ¿verdad? Pero todavía entiendo Okay. esto, para que... Sí, yo le entiendo. Ok, vamos a ver si cuando usted dice funciona. Usted dice, ok, tengo el AST, ya apliqué la semántica, ya sé que todo cumple las reglas, vamos a decir, no sé, las variables están
declarada, si el lenguaje es, como requiere que la variable se declare, si es fuertemente tipificado como el lenguaje que estamos viendo, se valida todo lo que es tipificación. Pasamos toda la validación. Entonces, usted dice, ok, ya tengo el AST, entonces puedo interpretar el código. O sea, perdón, interpretar el AST. O sea, donde tengo un for, ejecuto un for, donde hay un if, ejecuto un if. Eso sería un intérprete. Un lenguaje interpretado. Con interpretación basada en AST. Y hay ciertas cosas, definitivamente, o sea, sería perfectamente válido, pero hay ciertas cosas, ¿verdad? O sea, a medida que el lenguaje, para un lenguaje sencillo, funciona perfectamente. Pero a medida, obviamente, que, vamos a decir, el lenguaje se vuelve más complejo, hay ciertas cosas que se vuelven más complicadas de interpretar. Como por ejemplo un break, hacer un break, o un continue. Se vuelve más complicado. No son imposibles, pero sí más complicados en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, está la cuestión de performance. Si bien es cierto, es perfectamente funcional, pero ¿sí? El desempeño no va a ser el mejor del mundo en ese sentido. De hecho, por eso en la práctica, ahora muchos lenguajes interpretados, como Python, utilizan esquemas que se llama, no sé si no, ahora los mando a leer sobre esto. Dice JIT. ¿Sí? JIT, que es Just in Time. Lo que eso significa, básicamente, son lenguajes que se compilan en tiempo de corrido. Java también utiliza ese esquema. ¿Sí? En ese sentido. En esas situaciones, obviamente, usted necesita, bueno, de hecho, Python y Java, al final de cuentas, sí generan código, pero es código de lo que se llama Bytecode, en ese sentido. O sea que al final, técnicamente, Python y Java no son realmente interpretados, o sea, realmente son compilados. Solo que compilan a lo que se llama un código intermedio. Entonces, ¿dónde entra el CFG? Entonces, ¿para qué nos molestamos con todo este relajo, ¿verdad? En ese sentido? Porque en el CFG, o sea, ya para generar código y aplicar optimizaciones, el CFG es la estructura de datos por excelencia. En un AST definitivamente hay optimizaciones que no se pueden aplicar. Entonces el CFG es la estructura de datos ideal si usted quiere generar código optimizado. Es todo compilador, o sea, que se le conoce como Optimizing Compiler, ¿verdad? Necesita un CFG en ese sentido. Porque hay un montón de transformaciones, ¿verdad? Y tal vez veamos una o dos de ellas, ¿verdad? En ese sentido. Y que se pueden aplicar únicamente en un CFG. Es por eso, básicamente. Y claro, si puedo generar código optimizado, también puedo generar código no optimizado. Pero también eso lo puedo hacer directamente del AST. O sea, código no optimizado también lo puedo generar directamente del AST. En ese sentido. Entonces, el CFG, ¿cómo se llama? Es una necesidad si estamos pensando en optimización. ¿Sí? Entonces, para responder su pregunta, sí, con el AST sería suficiente si quiero simplemente generar código no optimizado o quiero simplemente hacer un intérprete para un lenguaje simple. Para que pues también, no sé, si alguna vez les toca, no se la compliquen, ¿verdad? No sé, tienen un lenguaje, un pequeño lenguaje, en ese sentido, no sé, con una o dos instrucciones, no se la complique, haga un AST y interprételo. Y tampoco diga que no es, o sea, el performance y eso no es que, o sea, no es lo más importante, ¿sí? O sea, hágalo para el AST. ¿Sí? ¿Todo muy claro? Entonces? Ok. Ok, entonces vamos a introducir más conceptos en ese sentido. Vamos a hablar de puntos de programa, división y unión. De hecho, los más importantes aquí son estos, división y unión. División, piensen en bifurcación, donde un nodo, o sea, se bifurca, puede ir hacia uno o hacia otro, en ese sentido, o sea, tiene aristas. Y unión son como, algunos le llaman sumideros, ¿verdad? O sea, son varias aristas que llegan a un solo nodo. En términos simples, eso significa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? División y unión, en ese sentido. Sería bifurcación, ¿verdad? Y sumidero. Un punto de programa, ¿verdad? Básicamente decimos que hay un punto de programa. Y esto es del algoritmo anterior, ¿verdad? Si antes, ¿cómo se llama?
podemos decir en cada instrucción hay un punto de programa, o sea, antes y después. Básicamente ahora, esto diríamos que es, vamos a ir mejor ahora. O sea, estos serían como los puntos. Básicamente son nodos que después se pueden unir para hacer un bloque básico. Eso es lo que queremos decir ahí. Ahora, divisiones, ¿verdad? Un punto de división es que tiene múltiples sucesores. O sea, en ese sentido. Sí, sucesores. O sea, que están después de, básicamente. ¿Sí? Bifurcación. De los saltos condicionales, ¿verdad? O bifurcación, vuelvo a poner acá el término. Y los puntos de unión son los que tienen múltiples predecesores. El término ahora de sumidero, en ese sentido. Entonces, bajo esos términos, un bloque básico, fíjense bien, comienza con un punto de unión. O sea, recuerden, solo hay un punto de llegada. Debe existir solo un punto de llegada, en ese sentido. Esa es otra forma de decir un punto de unión. Y termina con un punto de división. O sea, termina en una bifurcación, ¿verdad? En ese sentido. O si termina con un punto de división, o tiene un sucesor que comienza con un punto de unión, en ese sentido. Son dos condiciones que puede cumplir, o que deben cumplirse, como se llama un bloque básico, en ese sentido. El primero sería ahora, este es el bloque básico, o sea, diríamos un punto de llegada, realmente, ¿verdad? O sea, aquí, o sea, básicamente solo tiene un punto de entrada. O sea, aquí pueden llegar realmente varios nodos. Y puede terminar con una bifurcación en ese sentido. ¿Sí? Y el otro caso dice, tiene un sucesor. Un sucesor sería el siguiente, ahora un predecesor sería anterior. Y comienza con un punto de unión, o sea, comienza aquí, en ese sentido. Entonces, este puede estar. Bueno, de hecho, si solo, recuerden, si se cumple la condición de solo un punto de salida y uno de llegada, ahora se pueden unir en ese sentido. Pero básicamente, ahora el punto de unión tiene que tener varias llegadas en ese sentido. Y comienza ahora. O sea, termina como este. Recuerden, división es esto, ahora unión es esto. O sea, ahí llega, ¿verdad? O sea, llegan varios en ese sentido. Estas son reglas que tienen que cumplirse y eso las tenemos que ver pues las tenemos que validar, diríamos, en un grafo de flujo. Ok. Hablemos de expresiones, ya hablamos de sentencias. Con las expresiones, especialmente las expresiones booleanas, ahora se da algo bien interesante. Y esto que se llama evaluación en cortocircuito. ¿Quién sabe qué significa eso? Una evaluación en cortocircuito. Entonces consideren ese programa. Es un while, dice mientras i menor que n y a sub i distinto de 0. Entonces dice si i es menor que, o sea, si i menor que n es falso, es decir, no se cumple, deberíamos evaluar la siguiente condición. ¿Deberíamos? ¿Por qué? Porque es un AND, o sea, y si el primero es falso, entonces ya sabemos que eso va a dar falso. Eso significa el cortocircuito. O sea, en el caso de un AND, ahora, si hay dos condiciones y la primera es falsa, no evaluamos la segunda. En el caso de un OR, pero cuando hacemos cortocircuito, cuando las dos, no, entonces no hay cortocircuito, porque cortocircuito significa no voy a evaluar la segunda. Cuando la primera es true, ¿verdad? Si la primera es true, entonces ya no evalúo la segunda. Ese tipo de cosas, fíjense bien, es bien fácil de expresar en un CFG, en ese sentido. ¿Sí? Bueno, ahí está, vamos a ver. Básicamente ahora, lo que significa el cortocircuito es que debemos evaluar, aquí dice evaluar solo lo necesario, lo voy a marcar acá, para determinar el resultado de la condición, ¿verdad? Y, como dije ahora, el CFG, o podemos capturar, vamos a decir, la esencia de
de cortocircuito ahora en un CFG. O sea, una evaluación en cortocircuito. Y van a ver ustedes cómo lo hacen. Entonces tenemos esto acá. Ahí se desordenaron un poco los nombres. Recuerden, esta es la primera condición y esta es la segunda. Entonces, primero, evaluamos esta. O sea, creamos un nodo. Recuerden, eso es una bifurcación. Tiene... conectar esto que ya se está quejando. Entonces recuerden que toda condición va a tener un punto de, o sea, una llegada y, o sea, van a salir dos, una bifurcación. Entonces dice, ok, fíjense bien. Aquí vamos a poner false, true. Entonces, si es true, o sea, si se cumple, que y es menor que n, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos acá realmente? ¿O qué estamos haciendo? Evaluando la segunda condición, ¿verdad? Entonces dice, si es true, bueno, aquí realmente ahora esto como que se colapsó, ¿verdad? Básicamente sería hacia acá, en el sentido, aunque luego se podría, realmente sí se podría unir, podemos unir en un solo nodo, que es i igual a i más 1. Y recuerden, esto es un while y regresa acá, en ese sentido. Fíjense bien, o sea, si es false, si este es false, esta evaluación, entonces de un solo esto bifurca, bueno, aquí dice return, realmente no hay un return, esto debería ser un no. No, o no operation. No operation. Entonces, ahora si es true, ¿verdad? Pasa a la segunda condición y si esta da false, entonces también se viene para acá, es decir, se sale del ciclo. ¿Sí se entiende la idea de cortocircuito? Y si hubiera, se corta, sí. O sea, inmediatamente uno dice, ok, si es false, inmediatamente, o sea, me sale. Esa es una de las cosas que se le puede hacer con CFG. O sea, que usted puede expresar directamente un CFG como flujo. En un AST usted almacena toda la condición. O sea, si usted piensa en esto, o sea, el AST va a tener almacenado a los nodos para esta expresión, ¿sí? Izquierda, derecha, o sea, no hay, o sea, el AST, o sea, no, usted no puede expresar, pero, o sea, ¿cómo se llama? El cortocircuito. Pero en el CFG, si usted se fija, sí. Pero igual, por ejemplo, en el EFI, al momento de evaluar las No, correcto, estamos de acuerdo. Pero, o sea, a lo que vamos, ¿verdad? O sea, el dilema aquí es, ok, en el CFG usted puede expresarlo directamente en la estructura del CFG. Y ya no tiene que luego, a la hora de, si quisiera interpretar, o sea, el CFG, hacer un intérprete basado en el CFG, ya no tiene que preocuparse por eso, por cortocircuito. Usted solo sigue el grafo de flujo. Mientras que en el AST usted sí tiene que, o sea, cuando haga el intérprete de un AND, voy a ver si la primera condición, o sea, si fue false, entonces, ok, retorno false. Y digamos, estamos haciendo mucho para estar hecho temas más. No hay un solo hace este cortocircuito también, pero O sea, C++ lo hace en las condiciones, cuando usted pone una condición de ese tipo. Bueno. Ajá, correcto. Uno aprovecha el cortocircuito, es correcto. Sí, es típico y qué bueno que lo mencione. Si, por ejemplo, si usted quiere desreferenciar un apuntador, no sé, usted tiene, no sé, int asterisco p en algún lado. Entonces dice, ok, if, o sea, if p, que significa ahora distinto de and, entonces asterisco p igual a 10, por ejemplo. O sea. Entonces, si p es null, null pointer, entonces no va a ser la segunda. Hace cortocircuito, o sea, se detiene en el primero. Pero si no es null pointer, entonces sí hace la segunda condición. Que eso es típico, ¿verdad? O sea,
aprovechar ese esquema de cortocircuito a la hora de programar. ¿Sí? Ok. Vamos a ver el OR. El OR es diferente. Si ustedes se fijan en el caso del AND, los nodos, vamos a decir, estaban tirados al lado de true. En este caso están tirados al lado de false. Ok. Entonces, esta es la primera condición. Si es true, pues ya no hago la segunda. Si ustedes ven, me voy de un solo acá. Pero si es false, entonces evalúo la segunda condición. Si la segunda es true, entonces también me vengo para acá. Pero si es false, o sea, false, entonces ahí sí, el no. Misma idea, ¿no? Solo que el caso del OR está tirado, vamos a decir, hacia el lado de false. O sea, si la primera es false, entonces necesito evaluar la segunda. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Ok, entonces dejemos ahora a un lado diagramas y ahora hablemos en términos programáticos. Pseudocódigo. Vamos a hacer C aquí, C++ aquí. Entonces, ¿cómo sería una típica implementación? Bueno, vamos a hablar de primero la operación AST to CFG. O sea, la primera que hicimos, ¿no? El diagrama aquel en ese sentido. Entonces, esta operación recibe de parámetro un nodo, que es AST, un nodo de AST, y genera un CFG a partir de ese nodo. Y lo que retorna, fíjense bien, es un, en términos de C++, diríamos un pair, es B y E, que significa begin y end, que es el primer nodo del CFG y el último nodo del CFG. ¿Recuerdan de eso? Entonces, el nodo inicial y el nodo final. Esta se aplica a sentencia únicamente. Luego vamos a tener otra función, que va a ser short circuit, que básicamente va a recibir una condición que tiene, o sea, que evalúa true, o sea, true o false. También recibe, fíjense, ok, C es un AST node. T y F son nodos de CFG. ¿Sí? Entonces genera la representación en cortocircuito de C, la condición. O sea que si estamos esperando que sea una condición. Y si tiene AND o OR, te va a generar el cortocircuito, ¿verdad? O sea, el cortocircuito que vimos arriba. Pues básicamente ahora la idea es que si C es verdadera, o la bifurcación true, vamos a decir, del CFG, de la condición, va a tener una arista hacia el nodo P. Recuerden básicamente la idea de esto es, ok, vamos a tener, voy a dibujar así como en una nubecita por acá. Este es el CFG de la condición. De la condición. Y este, fíjense bien, ya tiene true o false. Entonces, T y F, o sea, el nodo T está por acá y el nodo F está por acá. O sea que vamos a generar aristas desde el CFG de la condición hacia el nodo true y hacia el nodo false. O sea, vamos a tirar dos aristas en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ok. Y al final, fíjense bien, retornamos P, donde ves el begin, el inicio. O sea, este nodo, este CFG va a tener un nodo por acá y va a decir, ok, este es el P. En el sentido, es decir, ahí comienza. O ese es el nodo inicial, vamos a decir, de este CFG. ¿Sí? Luego, fíjense bien, este es un constructor, vamos a decir, en ese sentido, que no hace cortocircuito, simplemente eso es conditional branching, vamos a decir, bifurcación, o sea, en ese sentido, donde C es una condición. Recuerden, C es una condición que no necesita, vamos a decir, cortocircuito. De hecho, la jerarquía aquí sería, ¿verdad? Short circuit llama a este. Nunca, o sea, nosotros llamamos a CDR node directamente. ¿Sí? Entonces, short circuit va a llamar a este nodo, o va a construir un nodo CBR, cuando no necesite cortocircuito. Es decir, va a ser un simple nodo de bifurcación en ese sentido. Entonces, básicamente ahora es, piénsenlo así, C es la condición y tiene, o sea, una bifurcación true y false. Lo cual es diferente ahora
a esto, porque esto de acá en la nubecita es un CFG que puede tener varios nodos, hacer cortocircuito, todo lo que vimos arriba. Este no. La condición es un simple nodo. Por ejemplo, esa condición podría decir i menor que 10, por ejemplo. O sea, es un simple nodo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Para que no confundan short circuit y CBR node. Y node básicamente lo que construye es genera un node operation. Un nodo, un simple nodo dummy. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Vamos a usar esas 4 operaciones para hacer lo mismo que hicimos gráficamente, solo que ahora lo vamos a hacer pseudocódigo en ese sentido. Entonces comencemos aquí comenzamos al revés. Dejamos las secuencias para el final, si ustedes se acuerdan. Entonces sequence ahora tiene dos nodos, dos AST, o sea, este es el AST de sequence, ¿verdad? Eso es statement 1, bueno, ahí arriba le llamamos statement 1 y statement 2, aquí le llamamos X y Y. Recuerden, esto es AST. Entonces, fíjense bien, bueno, aquí todo esto se corrió. Vamos a llamar recursivamente a AST, to CFG, con el nodo X. Le vamos a pasar de parámetro el AST node X. Y eso nos va a retornar un begin y un end. Luego vamos a llamar recursivamente a AST to CFG con el nodo Y. Desde primero, en términos de un recorrido en profundidad, digamos, primero visitamos el nodo X, después visitamos el nodo Y. ¿Sí? O sea, visitamos este. Eso nos va a retornar un begin y un end en ese sentido. O sea, vamos a ponerlo aquí en términos de nubecita. Este sería el CFG, o sea, sería el CFG que tiene, o sea, un nodo por acá inicial. Este es el begin X y tiene un nodo final acá. Este sería el end X y este sería el CFG. Por acá voy a hacer otra nubecita. Este es el CFG de Y. Lo mismo, aquí tenemos el begin de Y. Y aquí un nodo, ahora es el begin, perdón, end de Y. Entonces, un nodo de inicio y un nodo de final. Ese es el requerimiento que nosotros vamos a poner a esta operación AST to CFG. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos acá? Le decimos, ok, aquí tiramos una arista. Decimos, conectamos, básicamente, tiramos una arista desde EX hacia begin Y. O sea, eso es desde aquí hacia aquí. Y ya. Al final, ¿qué retornamos? Le decimos, ok, ahora esto se convirtió en un mega CFG. ¿Sí? Que comienza en BX, ese es el begin, ¿sí? Y termina en end Y. Ese es el return que tenemos acá. ¿Sí se entiende? Y esto lleva más en línea a lo que preguntaba Jorge al inicio. Que decía, bueno, pero no va a haber solo un if, va a haber varios statements. Sí, ese es un ejemplo. Y así lo vamos haciendo más grande. ¿Se entiende? O sea, el pseudocódigo, porque de este pseudocódigo va a salir el código que ustedes van a escribir. ¿Sí? Ok. Ahora el if. En realidad, este es el if else. Por acá es if else. ¿Por qué? Porque si tiene, miren, condición, true y false en ese sentido. Este es un poquito más complejo y presten atención. Bueno, la parte simple, ¿verdad? Es true y false son statements, no olviden eso. Entonces, llamamos recursivamente a AST to CFG. Esas primeras dos líneas no deberían ser mayor el problema. Es decir, formamos un CFG para true y lo voy a hacer una nubecita ahora. Este es un CFG que resultó para true. Recuerden, este CFG debe tener un inicio, en este caso es PT y un final. Este es end true. Y el false por acá, otra nubecita, este es un CFG. Recuerden, lo dibujo como una nubecita porque ahí pueden haber un montón de nodos, ¿verdad? Y es un CFG.
todo lo que nos interesa a nosotros aquí es que debe tener un inicio, o sea, un nodo inicial y un nodo final. Este es el begin false y este es el end false. Esas son las primeras dos líneas. ¿Sí? Luego, facilito, creamos un not node por acá. Este es un nodo, no operation. Y luego, fíjense bien, a ese nodo le llamamos E, a este nodo es E. Entonces dice de end true, desde acá tiramos una arista hacia acá. Entonces next de ET igual a E. Y luego dice next EF igual a E. Ok, eso viene para acá. Y la última instrucción dice short circuit. Recuerden, short circuit recibe una condición y dos nodos de CFG. Básicamente le estoy diciendo que si la condición es true, se va a venir o va a tirar una arista, vamos a decir, hacia este nodo. Si es false, va a tirar una arista hacia este nodo. Entonces, básicamente aquí vamos a tener otra nubecita, otro CFG, pero este es para la condición, para la C. Este CFG, recuerden, va a tener un begin también. Ese es el BC, begin condition. Pero esta es una bifurcación que dice, ok, este tiene dos salidas, true y false. Entonces, desde este nodo va a tirar una arista hacia acá, porque este es el begin true, y de esta otra nodo va a tirar otra arista hacia acá. ¿Sí? ¿Qué retorna al final? Bueno, recuerden, la condición comienza aquí, entonces este bloque comienza en el BC y termina en el NOP, y el NOP es E. Este es el. Y ahí estamos cumpliendo el requerimiento de todo CFG, tiene un nodo donde comienza y un nodo donde termina. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Ok. Creo que el while ahora. Bueno, habiendo visto, ¿verdad? Y entendido el if, ¿verdad? El while debería ser más sencillo. El while solo tiene una condición y un state. Entonces, el mismo procedimiento. El statement lo convertimos en CFG. Y este es X. Recuerden, todo CFG tiene un begin y un end. Entonces, aquí le llamamos al begin BX y al end EX. Todos los CFG que vamos generando aquí tienen un nodo donde comienza y un nodo donde termina. Uno, nada más. No más. Y eso es acá, ¿verdad? BX y EX. Ok, luego creamos un not node y le llamamos E. Vamos a crear, vamos a ver si me queda aquí espacio. Ok. No operation. Este es E. Luego, cortocircuito. Recuerden, short circuit genera un CFG, a ver por acá, que tiene un nodo inicial, creo que se llama BC acá, sí. Este es un CFG. Recuerda que cuando llamamos short circuit significa, básicamente es, haga cortocircuito si es necesario. Pero si no hay AND y no hay OR, pues no va a ser cortocircuito, ¿verdad? Entiéndase eso, ¿verdad? Que recuerden, todo short circuit tiene dos aristas de salida. Entonces dice que el true va a ir al begin X. Lo voy a hacer así, voy a decir que este es el true. ¿No? Bueno, el true viene para acá. Y el false viene para acá. ¿Sí? Hacia E. Y luego dice que, dice bien, next de EX, que es este, es igual a BC. ¿Sí? O sea que este va hacia el inicio. ¿Sí? Y listo. ¿Sí? Y ahora dice, ¿dónde comienza este bloque? Pues comienza aquí. ¿Y dónde termina? Termina aquí, en este nodo. Entonces eso es, comienza en BC y termina en el nodo E. ¿Ok? Sí, realmente, o sea, cuando decimos no, es uno que no hace nada, es una instrucción vacía. Aquí si lo vemos como, ¿cómo se llama en términos de código? Si vamos a ver más adelante que los podemos quitar, eliminar los no del CFG. Pero son de mucha ayuda
durante este proceso de construcción del circuito. Entonces después simplemente los removemos en ese tiempo. Pues ya, nos están corriendo. Ya casi estábamos terminando. ¿Cuál es el siguiente? Déjame ver el siguiente. Cortocircuito, ahora de AND. Pero El cortocircuito. cortocircuito es como un wire también. No, cortocircuito tiene bifurcación. Ah, Recuerda, ya lo hicimos gráficamente. O sea, ahora es cortocircuito, pero ya en pseudocódigo, ¿no? En ese sentido. ¿Sí?